Southwest 924 is on the visual for 110 around Sergeant. Southwest 924 Long Star, good evening. Wind 3105 on 17 for the land. Southwest 4528, West 982, Southwest 3 traffic, east 201 navigation, Royal North Conde South. Left turn 360 to depart. 498, 111 right, clear for takeoff. Realidad. Nuestro tercer segmento, y estamos viernes 29 de mayo, se acaba el mes de mayo. El lunes comenzamos la temporada de huracanes, ya el verano formalmente, y el calor que hay es de película. Pero bueno, en todo eso estamos. Hablamos un momentito de lo que estaba pasando en los Estados Unidos, las revueltas en Kentucky, las revueltas obviamente por la muerte de George Floyd este lunes pasado, las revueltas en Nueva York, bueno, en todos estos lugares donde definitivamente la cosa ha estado fuera de control. Minneapolis, pues, comenzó toda esta secuencia. Pudimos ver el incendio que se desató allí, quemaron tiendas, saqueos, pillaje, violencia. Bueno, todo esto se ha manifestado. Yo definitivamente creo que este tipo de situación es contraproducente. Es decir, usted puede protestar, como hacía Martin Luther King. Usted puede obviamente llevar una lucha social o de liberación, como hizo Mahatma Gandhi. Usted puede usar diferentes estrategias, ¿no? O inclusive la estrategia violenta en los Estados Unidos, pues la estrategia de la violencia no va a funcionar porque allí pues el sistema está para preservarse. Pero lo de Minneapolis, pues es una respuesta de coraje, de rabia, ¿no? ¿Qué diría yo? Es algo intestinal que le sale precisamente a los afroamericanos que llevan más de 200 años de sufrir todo tipo de vejación, es decir, racismo, pobreza, ¿no? Prejuicio, todo eso lo hemos visto. Los que hemos nacido en Estados Unidos también y hemos vivido allá, como hemos vivido en Puerto Rico, sabemos cuál es la dinámica que hay, que el racismo es una cosa real, eso no se lo inventa nadie, ni es demagogia, no solamente contra los afroamericanos, sino contra los hispanos y los puertorriqueños, que hemos vivido el racismo, no es que me lo contó, no, que eso no pasa aquí, pues mire, sí pasa. Yo lo he vivido y lo hemos vivido muchísimo, miles y millones de puertorriqueños. Inclusive la situación del status quo de Puerto Rico demuestra completamente también cómo es que se nos da de codo y nos tratan como ciudadanos de tercera clase. Y eso está fuera de debate alguno porque es la realidad permanente que estamos experimentando en estos momentos aquí en esta isla. Pero obviamente esta situación que se extiende ahora, como he dicho, también a la ciudad de Kentucky, no solamente lo que pasó con la muerte de este señor George Floyd, sino el ataque contra una joven afroamericana, que inclusive creo que era técnica de laboratorio, que en una de estas circunstancias confusas, pues la policía la hiere en 8 ocasiones, con 8 disparos, la balea. Y esto pues ha traído también que toque, la gente se levante, empiezan a hacer incendios, empiezan los tiroteos, macanazos, de todo. En la ciudad de Nueva York tuvimos también ayer incidentes también de protestas por esta situación de este señor Floyd. Pero no hay duda de que en los Estados Unidos hace muchos años que se está dando el caldo de cultivo para tal vez una guerra civil. No únicamente por las minorías, digamos, afroamericanas, sino también por los grupos blancos norteamericanos, es decir, por las milicias de los Estados Unidos. Yo recuerdo que hace escasamente unos, qué sé yo, 15 o 20 años atrás, las milicias se contaban como en 250,000 individuos. O sea, 250,000 hombres y mujeres armados dentro de los Estados Unidos que están en contra del sistema federal, en contra del gobierno federal. Y es una fuerza significativa. Si está hablando usted de 250,000 de personas armadas, eso es lo que daba el FBI en aquel entonces. En la actualidad yo no sabría decirle cuántos son. Habría que revisar si el FBI continúa su censo y continúa pues sacando, ¿no?, los números de la investigación de quiénes son los afiliados a estos movimientos supremacistas blancos por un lado, neonazis por el otro, etcétera, nacionales, que algunos se llaman los grandes patriotas, etcétera, los white knights o los que aparezcan. Todos y cada uno de ellos, sepa usted, puertorriqueño o hispano, lo detesta usted. Incluso la filosofía de vida y su línea política es en contra de los hispanos, los negros, los judíos, los asiáticos, de cualquiera que no sea blanco, ario, puro. ¿Ok?
Así que yo a veces escucho de nuevo gente que no sabe de lo que hablan, ni dónde andan parados, y que un día de esto se los va a llevar, tío Peluque, enredado, hablando a favor de todas esas causas. Y digo, pero ven acá, ¿y tu abuela dónde está? Pues si tú eres hispano, por amor a Dios, esa mancha de plata no te la quites, aunque ya no quieras hablar español y quieras hablar inglés más fino que un graduado de Harvard. La realidad es que, por amor a Dios, hombre, jamás te van a aceptar aunque seas un lambebota. O sea, esa lamentable realidad de personas que bregan con estos fanáticos que no tienen consideración alguna por los que no son iguales a ellos y por los que no piensan igual a ellos. Pues bien, toda esta revuelta definitivamente, como he dicho, es un caldo de cultivo. Una guerra civil en los Estados Unidos, bueno, no creo que sea de secesión, no creo que es que se quiera separar un estado en particular, sino que creo que hay grupos sociales en Estados Unidos específicamente, que el disgusto social es tanto, la pobreza en la que viven, ¿no? El tipo de represión que reciben, por ejemplo, la comunidad negra de los Estados Unidos. Lo hemos visto, hombre, desde la época de Malcolm X, de Angela Davis, la época de las Panteras Negras, y sepa usted que en Texas y otros estados de Norteamérica, de los Estados Unidos, los Panteras Negras han seguido reclutando miles y miles de hombres y mujeres. Incluso yo tengo amigos puertorriqueños que le han llegado invitación de las Panteras Negras. Incluso yo tengo los documentos de las Panteras Negras, que lo he presentado hasta en conferencia, donde le dan un documento de afiliación al movimiento de las Panteras Negras y que se han abierto inclusive a los hispanos. Ya no es únicamente el Black Power, ya no es únicamente pensar en que eres afroamericano, inclusive buscando alianza con hispanos y con otros grupos minoritarios en los Estados Unidos. Incluso buscan sobre todo a personas que tengan experiencia militar. ¿Me explico? ¿Quieres entrar a los Panteras Negras? Chévere. Pero si tienes experiencia militar, mejor aún, porque ya estás entrenado y preparado en estrategias y tácticas de combate. Y muchos de los Panteras Negras, miles de ellos, han estado en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en la Infantería de Marina, ¿eh? Han estado obviamente en los Rangers del Ejército de los Estados Unidos, la División Elite. Inclusive algunos pueden haber estado en algunas fuerzas especiales, pero muchos de ellos están entrenados para el combate. Por eso usted hace de memoria, hace un tiempito atrás, cuando Obama era presidente, ¿se acuerda aquel incidente donde mataron 5 o 6 policías? Un individuo armado, la cual un afroamericano, obviamente tenía estrategias de combate, había sido militar, había estado activo en el Golfo Pérsico. Y pues mató 5 o 6 policías, si mal no me falla la memoria, y así ha habido muchos más. Así que la posibilidad de un enfrentamiento con estos grupos que se han ido armando y que son la antítesis de las milicias blancas en Estados Unidos, los Panteras Negras y otros grupos más que están surgiendo, ¿no? Hay muchos grupos más que están en desarrollo. Todas estas cosas hay que ponernos a pensar que efectivamente en los Estados Unidos la mecha es cortita. Y hay la posibilidad de que esto se convierta en revueltas o en guerras civiles, no por independencia de California, ni de Texas, ni qué sé yo de quién más, de cualquier otro estado, ni menos la de Puerto Rico, que aquí la gente ni en eso piensa. Lamentablemente es por el desequilibrio, la desigualdad social, ¿no? Por toda esta situación que ha estado pasándose y por las muertes consecutivas de afroamericanos en los Estados Unidos. Si usted busca los números de los presidiarios en los Estados Unidos, cuántos presos hay por grupos étnicos, vas a dar cuenta que la mayoría son afroamericanos e hispanos. Una gran cantidad de ellos terminan en la cárcel. Claro que hay su white trash, claro que hay también su blanco hombre, hay miles de ellos presos también. Eso es así. Pero se da cuenta que el sistema definitivamente es más agresivo contra esos grupos marginados. Y aquí yo no vengo a defender al crimen, ni al criminal, ni a justificar estas revueltas, ni que estén quemando, ni saqueando. Si vamos a hablar de eso, hay que ver todos los videos y fotos que se han tomado. Sí, hemos visto afroamericanos, negros americanos saqueando tiendas, robándose cosas, llevándose televisores. Todo eso lo hemos visto, sí. No uno, no dos, miles. Pero también hemos visto blancos, colorados, de ojos azul y verde, exactamente en los mismos lugares, robando en otras tiendas, en las mismas ciudades. En Minneapolis, sí, metidos allí, blancos, colorados, robando y saqueando tiendas. No los vio, de verdad. Pues busque, haga un search para que caiga en tiempo y despierte a la bobería. Así que sí, ahí los tenemos. Claro, y otros más rompiendo ventanas, incluso como los famosos encapuchados acá en Puerto Rico y enmascarados, que algunos dicen que son policías, otros dicen que son infiltrados, otros dicen que no, que son de izquierda radical, que se cubren de esta manera. Y hay 40 explicaciones. Nadie realmente sabe más que los que llevan a cabo, obviamente, el delito.
porque la policía no ha podido detener a ninguno, ni ninguno de los que acusa a la policía en Puerto Rico ha podido decir, mire, este es el agente, esta es la placa, míralo en el momento en que está rompiendo la ventana o está tirando la pedrada. Y como nadie ha presentado evidencia, todo es pura especulación aquí en Puerto Rico. En Estados Unidos, allá sí ha habido casos donde han cogido a los policías precisamente infiltrados, sí los hay. Busque, yo lo invito a que busque, sí. Y hay individuos, por ejemplo, estaba viendo videos ayer, de individuos obviamente todos tapados, con su jacket, con martillos rompiendo cristales, y cuando las mismas personas que están manifestando le llaman la atención, pues el individuo se va para atrás, se trata de evadir y amenaza inclusive a los que están cerca de él. Y era blanco colorado, y era el que estaba rompiendo todos los cristales, nadie estaba rompiendo cristales más que ese individuo con un martillo, sumamente sospechoso. Acá en Puerto Rico hemos visto gente, obviamente en protestas, que le han dicho a los que están rompiendo o los que están obviamente haciendo daño a propiedad privada o propiedad pública, advirtiéndole que no lo hagan. Y estos individuos inclusive han amenazado a las personas que están propiamente ejerciendo su derecho a la protesta, su derecho de expresión, los han amenazado para atrás. Pero nadie sabe quién son esos encapuchados, esos individuos aquí en Puerto Rico, como en Estados Unidos, pues algunos no se sabe si son infiltrados o no. Así que eso es parte de esa realidad que se cubre aquí, de falsas banderas mezcladas con obviamente este tipo de incidentes, de motines, de protestas, de marchas, que se convierten en ilegales cuando empiezan los saqueos, definitivamente, cuando empiezan a romper la propiedad pública, la propiedad privada y las agresiones físicas. Ahí se convierte en algo ilegal y ahí se acabó el derecho de expresión, se acabó. Ahí entra la Guardia Nacional, ahí entra la policía, ahí hay que poner el orden, restablecer el orden, porque eso ya ni siquiera es anarquía, ¿ok? Eso es más que la anarquía, eso es peor que la anarquía. Y eso lo hemos hablado aquí muchas veces. Ahí volvemos a una locura colectiva, el frenesí que le da a los tiburones, le da a la gente también. Como hablábamos esta semana hablando en voz alta, como mencionaba yo aquí, lo que pasa con las ratas, vis a vis lo que pasa con los seres humanos, la conducta de las ratas y la conducta de los seres humanos bajo estrés o bajo situaciones de crisis total, de carencia. Pues bueno, acá nosotros nos comportamos también como las hienas y los tiburones en muchas circunstancias. Eso es obviamente el estudio sociobiológico de conducta de masa. Y recuerde que la masa no piensa el individuo. Por eso a las masas las pueden manipular, por eso es que se hace esto en gran medida. Se trata de llevar la mayor información a personas en grandes grupos, donde no se puede usted en un momento parar para reflexionar lo que está haciendo, sino monkey see, monkey do. Y esto es bien importante que lo hablemos. Recordemos que en el próximo segmento estará vía telefónica con nosotros el ingeniero Orlando Pla, platicando muchas cosas más aparte de esto. Regresando también brevemente aquí a los Estados Unidos, con la cuestión del presidente Trump, que lo hemos mencionado, usted sabe ya el problema de Trump en Twitter, ya no son 3 tweets, ya no son 2, son 3 Twitter ahora obviamente Twitter ha intervenido con el presidente Trump, 2 diciendo que no era cierto lo que Trump decía, que esa información no era correcta, por no decir falsa, y otro que decía que Trump estaba incitando a la violencia. Cuando usted oye a los trumpianos, los fanáticos de Trump dicen, no, eso no es cierto, eso es fake news. Esta gente vive en un mundo de negación y de cabeza hueca tan grande. Yo me pregunto el porqué del porqué. Yo inclusive escucho a los españoles, a individuos en España, ¿no? Qué sé yo, comentaristas de YouTube, hablando a favor de Trump como si ellos vivieran acá en Norteamérica, ellos viviendo allá en la Conchinchina, que no saben un pepino angolo de lo que pasa, pero hablando maravillas y justificando todo. Más, he visto algunos que interpretan lo que Trump dice, me explico, y esto sí es grande, oiga bien, Trump dice una cosa literalmente, todo el mundo la escucha, y cuando usted critica lo que dijo, surgen estos individuos sacados de allá, trasnochados, interpretando esas palabras, diciendo que cuando dijo Diego, y cuando dijo Diego, digo. O sea, lógicamente uno dice, espérese, hombre, ¿cómo usted puede interpretar y darle connotaciones totalmente diferentes a algo que se está diciendo literalmente? Tenemos estas personas que tratan de interpretar y de sobreponer o de tratar de alterar las cosas que dice el presidente, que a veces parecen salidas, quién sabe de qué, mare magnum de locura, de momento en momento. Hay cosas, y luego vamos a aclarar, todos los gobernantes tienen cosas buenas y todos los gobernantes se equivocan muchas veces también. Lo malo es cuando se equivoca demasiado y son muy pocas las que obviamente logra ejecutar. El presidente Trump ha hecho cosas interesantes, sí, dentro de todo eso. Es verdad que es enemigo del ambiente y que no es amigo de las minorías en los Estados Unidos y que obviamente ha creado un caos internacional, inclusive con sus propios aliados. Y eso es la política internacional y es la realidad. Realmente también hay que señalar que los tratados de armamento se han ido y que él cree definitivamente la superioridad del lo que nosotros llamamos el power fire, ¿no? El poder de fuego, el tener la capacidad obviamente de controlar el espacio,
donde los acuerdos de no armamentos en el espacio o de no militarizar el espacio se han ido por ahí. Obviamente el tratado INF de los misiles de corto y medio alcance se han ido por ahí. El tratado de cielo abierto se ha ido por ahí. Todos eran detentes para una gran guerra. El tratado que se vence, y lo he dicho aquí por enésima vez, a principios del próximo mes de febrero de 2021, que es el tratado de armas intercontinentales, de misiles balísticos de largo alcance, se va a ir por ahí porque alegadamente lo va a firmar. El tratado que había dejado Obama con Irán también se fue por ahí porque que no convenía, y Irán ahora regresa nuevamente a su carrera por sus armas nucleares, la carrera armamentista. O sea, los tratados que daban alguna seguridad o que daban algún tipo de garantía política de que no nos vamos a borrar de la faz de la tierra, se han ido. Pero los seguidores dicen que es que el hombre sabe demasiado, que es el hombre más inteligente del mundo, que es el elegido, dicen mucho. Yo veo a veces pastores cristianos que lo ensalzan, pero un tipo que obviamente tuvo que pagarle a las prostitutas para que no dijeran las barbaridades que hacían. Un individuo que se iba allí cuando estaba la WWF a darse bofetadas y puños con los luchadores en el ring. O sea, tantas cosas, no una, ni dos, tantas, ni 10, ni 12. Y usted se pregunta, ¿qué le han hecho en el cerebro a esa pobre gente? Si es que tenían, ¿qué les han lavado en la cabeza? Pregúntese el porqué del porqué. Bueno, hay muchos otros temas, pero los vamos a tratar en un momento con el ingeniero Orlando Pla, en el próximo segmento, que venimos con él, y seguiremos con esta situación del análisis de lo que está pasando en el mundo aquí ahora. Recuerde que esta es mi opinión. Usted no tiene que pensar como yo, ni lo tiene que coger personal, porque esto no es con usted, con ninguno. Esto es simplemente mi forma de percibir y de entender lo que a mi manera me parece que está pasando en el mundo, y cosas que definitivamente cuando uno las ve, uno trata de ser objetivo hasta donde es posible, se da cuenta que no son las mejores y que no prometen buenos resultados. No hay que ser ni tan ingenuo ni tan creyente tampoco. Cuestione el sistema y vea si las cosas realmente están caminando como son, o si estamos en una decadencia como nunca antes habíamos vivido. Algunos dicen que estamos en el mejor tiempo, que este es el mejor momento de la vida. De verdad, yo conozco miles de millones de seres humanos sobre la faz de la tierra que no creen eso, y que todos los días pierden hijos, pierden familiares, cuando no es por la violencia, es por el hambre, por la carencia, por la falta de agua. Así que no creo que este sea el mejor momento de la humanidad. ¿El peor? No, tampoco es el peor, pero no es el mejor momento. No estamos en la utopía. ¿Sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico.